Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, versículo 23, hoy de este capítulo 5. Nos dice así el texto: David consultó a Yahvé, que respondió: no ataques, da un rodeo por detrás y llégate a ellos por el lado de las moreras. Esto es lo que nos dice el versículo 23. Entonces, queridos amigos, nosotros sabemos que el contexto histórico y literario donde nos encontramos en este momento es en que David, recién ungido de rey de todo Israel, recordemos que esto es lo importante, en el capítulo 5, del 1 al 5, nosotros veíamos que decían que todos los ancianos, decían, ¿verdad? Todas las tribus de Israel fueron hasta David en Hebrón y le dijeron: aquí estamos, somos de tu misma sangre. Ya antes que Saúl era nuestro rey, eras tú quien realmente guiabas a Israel. Bueno, esa es la primera parte. Después vuelve a repetir con insistencia el versículo 3. Todos los ancianos de Israel fueron hasta el rey en Hebrón y allí el rey David hizo una alianza con ellos ante Yahvé. Ellos entonces ungieron a David como rey de Israel. Esto continúa, ¿verdad? Pero nos da a entender, este es el contexto histórico en que nos encontramos y literario también, ¿verdad? Que le da pie a todo lo que ahora estamos reflexionando. Los filisteos apenas se enteran, decíamos desde el versículo 17, se enteraron que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos contra él. Al saberlo, David bajó a la fortaleza. Bueno, y así continúa. Es decir, da él le gusta página a la filisteo, que lleva que a David se le ponga como rey. ¿Pero por qué? Porque ellos le conocen a David. Tuvieron experiencia ya de el primer libro de Samuel, capítulo 17, a Oyucagon y Goliat. Después también cuando el rey Saúl le persigue a David, David se refugia en la ciudad de Gad, justamente. Goliat era de esta ciudad de Gad. Ahí pasó momentos bastante difíciles que para salvarse David se tuvo que hacer pasar guau de loco, ¿verdad? Todo yupio cara en babe aunque guau tau testau. Entonces no invitaba puca para nada, este es un loco cualquiera había sido. Bueno, y después tenemos momentos en que de nuevo tuvo que recurrir y aliarse, pasar del otro lado a las filas de los filisteos. Porque iba ahí la situación. Capítulo 27, eso habíamos encontrado, leído, ¿verdad? Del primer libro de Samuel. Vamos a mirar nomás simplemente para recordar cuando nos decía: pero David reflexionó: Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Lo mejor que puedo hacer es refugiarme en territorio filisteo. Así Saúl dejará de buscarme por todo el territorio de Israel y al fin me libraré de él. Entonces David partió y con sus 600 hombres se pasó a Aquís, hijo de Maoc,
rey de Gad. ¿Se dan cuenta entonces, queridos amigos? A ver, cuál pones en amaba a David. Después continúa, hay muchos otros detalles. David, una vez que pasa a las filas de Aquís incluso lo hace su guardia personal, imagínense. Pero con todo esto, lo que el autor sagrado nos está queriendo decir, que David era una persona fiable. Porque imagínate, su propio enemigo, los filisteos son enemigos, el rey Aquís es el rey de los filisteos, es enemigo de David y de Israel. Pero sin embargo, estando con él después mira y dice, no, este tipo es un tipo fiable, este es un tipo había sido que tiene palabra, de ella es una palabra de honor, lleva y entonces le hace nada más que a él y a sus 600 hombres, le hace como guardaespaldas. Después en el capítulo ya 29, allá al final de este primer libro de Samuel, son los príncipes, ¿verdad? Y son los generales de Aquís que le dicen, oye, esto es peligroso. Esto no puede hacer sándwich en algún momento. Estamos peleando con Israel. Ellos están en retaguardia, que te están cuidando a las espaldas. Rey Aquís, a ver, porque vamos a quedar como un sándwich, nos van a matar a todos. No, en Mondoña de estos porque si no nosotros no vamos a poder ni escaparnos por cualquier cosa si la guerra no nos va bien contra Israel. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Es interesante este contexto histórico en que nos encontramos. Por lo tanto, cuando aquí se le está nombrando a David rey de Israel, los filisteos levantan la oreja y se van como para atacarlos todos juntos, porque puede ser muy peligroso para los filisteos. Volvemos enseguida con más gente Yarañé, Antiguo Testamento. El cielo se abrió, bendita la noche, nació el Redentor, bendita la noche, de luz y esplendor, el pequeño niño es verbo de Dios, junto a María y José, hoy yo te contemplaré, don sagrado del Señor.
la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Surja Dios Trino, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. Dios
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí en este versículo 23. David consultó a Yahvé, que respondió: no ataques, da un rodeo por detrás y llégate a ellos por el lado de las moreras. Recordemos, queridos amigos, que esta es la segunda incursión que están haciendo los filisteos. En el versículo 22, el anterior que estuvimos estudiando, es interesante, que tú llegues mañana, lleva a estudiar y mi ya. Los filisteos subieron de nuevo y se desplegaron en el valle de Refaín. Eso nos vuelve a poner. Volvieron de nuevo. Upea la ñandé, ya es Shakuri. Alá, ¿verdad? El Alá quiere decir subir de nuevo, atacar de nuevo, pero este verbo implica también estrategia, nuevas estrategias. Cuando filisteo huevo ya y no mañana, bueno, como añan de voy para acá, fue un primer repliegue entonces del ejército filisteo ante el ataque de David con su ejército. Pero nosotros decíamos dentro del el sentido espiritual teológico de la interpretación, Upeaco dice que el mal nunca entonces para de acecharnos. Ahora, este sería un segundo momento en que ellos están volviendo, atacan de nuevo. Es la insistencia, en este caso es una segunda incursión de los filisteos. Es en el valle Refaín, valle de los espíritus. También recuerden que Refaín, en este valle, es donde ya el pueblo de Israel, cuando salía de Egipto viniendo hacia la tierra prometida, tuvo que pelear con el rey Og. Por eso es que tienen como ese recuerdo, incluso psicológico, los filisteos. No sabemos si ellos sabían bien toda la historia de Israel, lo que le había pasado, ¿verdad? Porque ellos también son pueblos que están llegando, se les llama pueblos del mar, los filisteos, que bajan todo lo que hoy en día sería la franja de Gaza, justamente, UPB, Filistín. Entonces comienzan ellos a entrar por esa parte, el valle de Sharon, se llama esa parte, ¿verdad? La parte de la planicie, valle de Sharon. Pero después van entrando cada vez más, entonces están llegando a los Shefelá. Shefelá quiere decir colina, hebreo, y después continúan y ya comienzan las partes más elevadas de la parte orográfica. Justamente yo tuve la gracia y agradezco al Señor. Llego 10 años de coco, bebé. 10 años de coco. Pero viví la ceroga, bebé. Hay que poner con el lugar con A, porque a corre baite con el lugar. Y ahí comienzan las estribaciones, ¿verdad? Que llega hasta Jerusalén. Jerusalén es la parte más alta que se dice que son las montañas de Judá, así le llaman. Ahí le lleva tetreía, lleva 912 metros de altura, ¿verdad? Pero ya viene bastante alto de acuerdo a lo que es el nivel cero del mar, ¿verdad? Cero, comienza, va subiendo. Después Shefelá, colina, y después las partes montañosas. 3 partes, ¿verdad? Si uno va a mirar la parte orográfica, la planicie, Shefelá, que sube más, y después la parte montañosa. Bueno, apeala hombre uañande inegoabe. Y entonces estos eran los lugares que cualquier ejército siempre tendría que tomar estos lugares para ir a pelear. Pues a la pecuera. Cuando ego la pesa ante la yupiaina, la cuestión montañosa es difícil. E incluso son bastante escabrosas también estas montañas. Bueno, entonces aquí en este versículo 23 de nuevo nos pone una de las actitudes esenciales y fundamentales de David. ¿Cuál David ve hoy ya cañandeina y le caracteriza a David? David consultó a Yahvé. O por anduye veñan de Yara.
Muchas veces la gente, ¿verdad?, piensa que porque se va y consulta así directamente y porque va a escuchar algo, la voz de Dios que le va a hablar o le va a decir, o porque vio alguna visión, estaba ahí la llamamos visionarios, estaba ahí la, o que esto y que aquello. No. La palabra de Dios no quiere decir eso, queridos hermanos. Ya tengo una estilo protestante ni secta que tomamos al pie de la letra así literalmente. Porque esta es una narración religiosa, vamos a decirle así. Es decir, un religarse a nuestra propia existencia. Alander, eroina, religarte a tu existencia quiere decir, pene acá y es peña de yara o me ema de inteligencia, libertad, voluntad, capacidad de amar, es lo que te hace reflexionar. Aupeago la David o Yapuajna. El hecho de decir aquí el autor Seró, David consultó a Yahvé que respondió. Amba ella venían de Yara o me la irrespuesta. Amba ella o me la no ataques. Da un rodeo por detrás y llégate a ellos por el lado de las moreras. Va ella ve. Quiere decir que, queridos amigos, David, con toda la experiencia guerrera, como un rey, como alguien que siempre estuvo al frente de un ejército. Oye, esa es la forma como Dios te va hablando y Dios te va mostrando. Nena, imbaño, aire, como la capacidad de reflexión. Esa es la forma como Dios te responde y como Dios te va hablando. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Entusiasmada y estoy viendo cómo se mueven esas cortinas. Qué incertidumbre que le han puesto, qué misterio, ¿no? Efectivamente estamos viendo cómo se abre esas cortinas que se han instalado y estamos a punto de ver, vamos a escuchar un momento cómo se vive este momento. Una explosión de júbilo. Habemus Papa. Ahí está, Jorge Bergoglio. Paraguay espera al Papa. Paraguay se prepara para que sea la mejor visita que el Papa Francisco va a realizar. Del corazón de América del Sur, tierra de valientes y raza guaraní. Hoy el pueblo grita jubiloso, está entre nosotros el apóstol del Señor. Paraguay se alegra por tener esta gracia que nos trae tu visita que ilumina la nación. Nuestras vidas se llenan de esperanza, de sueños y anhelos de un país mejor. Niños, jóvenes y ancianos cantan llenos de gozo a una sola voz. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Francisco, eres el Papa de los pobres, los ancianos y de los jóvenes que nos pides cuidar. Eres defensor de la vida, de un Dios que no se oculta a los que buscan la verdad. Pastor con olor a oveja, que vas a las periferias en busca de aquellos que necesitan más. Vas mostrando con sencillez de vida que anunciar a Cristo es amar a
nos desafía que actuemos con verdad. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Paraguayete, Puyapimbarete omo, pu abañanereta, tu pasión yangareko ñandereje, Hacacupe huive, ñandero basa. La juventud paraguaya, alegre y pujante, hoy sale a las calles a anunciar a Jesús. Hacer el lío nos dijiste, ya aquí estamos, querido Papa Francisco, somos tu juventud. Y siendo protagonistas, avanzando sin temores, confiando en el Señor. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este miércoles 30 de abril, y felicitamos también a todos nuestros educadores, a todos nuestros maestros, porque ellos se dedican verdaderamente a la educación y ojalá que esa educación sea una educación también plena, integral, donde no falte lo esencial y lo fundamental que es Dios en nuestra vida. Bajo dorados y humildes techos tengan la patria donde reinar, nos dice esa hermosa música. Así que, queridos hermanos, hoy la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 17 al 26. El sumo sacerdote, con todos sus partidarios, los de la secta de los saduceos, llenos de envidia, hicieron arrestar a los apóstoles. Los enviaron a la prisión pública,
Pero durante la noche el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo, vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles, obedeciendo la orden, entraron en el templo en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Entre tanto, llegaron el sumo sacerdote y los partidarios, convocaron al Sanedrín y a todo el senado del pueblo de Israel. Mandaron buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron los guardias a la prisión, no los encontraron. Entonces volvieron y dijeron, encontramos la prisión cuidadosamente cerrada y a los centinelas de guardia junto a las puertas. Pero cuando las abrimos, no había nadie dentro. Al oír esto, el jefe del templo y los sumos sacerdotes quedaron perplejos y no podían explicarse qué había sucedido. En ese momento llegó uno diciendo, los hombres que ustedes arrestaron están en el templo y enseñan en el templo. Justamente coincide con el día del maestro, enseñan en el templo. Nuestro verdadero templo es esa aula, lleva. Nuestro verdadero templo es ese hogar. Allí se enseña, papá, mamá. Shembo ejarebe, oye, de música y pone itería, lleva. Entonces de vez en cuando, cuando tu 20 más y tirar la ñanda en ambio, o si no, ñanda me preso. Pero algunas veces, a muchos, ¿verdad? Tenemos que volver a estirar la oreja. Ñangüe poti lleve y pobre lleva, regla, porque Hipocoví y Mondajá se adueña de las cosas que pertenecen a todos. Umiá, se mandó a la escuela a llevar el poco y borrador vete en labi, regla, pum, devuelva, pum, pum, o si no, nena mi tirá, etc. A muchos de nosotros seguramente que hay que volver a hacer eso. Queridos hermanos, la palabra del Señor hoy justamente nos está diciendo el mal que podemos nosotros ocasionar. Y por eso nos pone este ejemplo. Y lo peor es que los que están al frente son los que están haciendo estas cosas. Aquí dice luego el sumo sacerdote, el que está al frente, imagínense. Y luego los partidarios del que están al frente. Ya votapada, aunque sea cualquier cosa, ya votada. Estamos todos en la lista. Y luego también los otros que se le unían. ¿Viste? Ayarescoay. Oposición guau, pero lo mío ya votaban de la rembosa y miro alguito, ¿verdad? Entonces esto también. Y llenos de envidia hicieron arrestar a estos apóstoles que predicaban la verdad, hicieron arrestar a estos que seguían las enseñanzas. Así que hoy tenemos que pedir de una manera, pero con las rodillas allí sobre el pavimento y las manos juntas ante el Señor, para que podamos hacer verdaderos cambios en nuestra vida, verdaderos cambios en nuestra iglesia. Necesitamos, queridos hermanos, necesitamos una sociedad mucho más justa, más humana, pero que viva de acuerdo a los mandamientos de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 5, y aquí el versículo 23. David consultó a Yahvé. Es una de las características esenciales y fundamentales que nosotros encontramos en la actitud, o podemos decir en la personalidad de David. Aupéase yo que imaginar la enseñanza de que se añade el autor sagrado. O repetí formal y formal ñande que David consulta con Yahvé. Yahvé es entonces el que está guiando sus pasos. Ñandeco, Yeipa hoy que estamos en libros históricos, le llamamos nosotros en nuestra división de la Biblia,
y los libros históricos, una de las características principales, primordiales, es que Dios es el que dirige la historia. Ahora entonces la ñandea lleva ñamuenquero veñana pues un allá y cuaco angaña ñamindu urire. Si reflexionamos bien, vamos a entender y vamos a decir, el que dirige mi historia, el que dirige mi vida es el Señor. El que dirige mi historia es Dios y por lo tanto yo soy capaz de entender, de saber, de comprender. Añamindu ua lleva y cua peñan de yara y asevina y entonces tengo que ser capaz de vivir esta característica o esta actitud de imitar lo que está haciendo David. Va, lo llevó. Consultó con Yahvé. Y bueno, esta es ante una situación que tiene David y todo su ejército. Entonces consulta con el Señor y de esta manera, entonces consultando con el Señor, ahora él va a comenzar, ¿verdad?, a mirar, a buscar, a entender qué es lo que el Señor le está queriendo decir. Tenemos que buscar entonces y tenemos que procurar entender lo que en este versículo 23 David consultó a Yahvé, ¿verdad? El primer ataque fue directo. Eso ya hemos leído nosotros en el versículo 20, como decía, David fue a Baal Perasim y allí los derrotó, directo y todo. Versículo 20, y por lo tanto, hemos replegado al ejército filisteo. Pero ya continúa que en el 22 los filisteos subieron de nuevo. El mal acecha siempre. El primer ataque entonces fue así directo, en Baal Perasim. Pero esta vez, aunque el enemigo vuelve al mismo lugar, Dios da una estrategia completamente distinta. Entonces, ¿cómo Dios nos habla en la conciencia, verdad? La primera vez fuimos directos, pero después, queridos amigos, también nosotros tenemos que buscar estrategias para vencer el pecado. Y acá en la año de estrategia. Tal vez el primero funcionó, o por ahí no funcionó tan bien, o el enemigo te está volviendo de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para vencer completamente pecaña? Te vencer a una droga, vencer a una bebedoreí, vencer a todo aquello que le acecha, ¿verdad?, a la comunidad o al hombre. Entonces, ¿qué estrategia completamente distinta que vamos a utilizar en esta oportunidad? Entonces, queridos amigos, tenemos que reflexionar también. Esta no es una estrategia banal, pesa, antelito, superficial, no, nada de esto. Sino que, en todo caso, aquí nos está queriendo decir, tenemos que confiar en qué cosa, y tenemos que confiar en esa fuerza, yo diría del Ruaj, ya sabemos, el Espíritu, el Espíritu Santo, o podemos decir también el Espíritu de Dios, que nos inunda, que nos fortalece. Y así entonces, dependemos, ¿saben de quién dependemos, queridos amigos? Dependemos de Dios, dependemos de lo que Dios nos va diciendo. Pero si yo quiero actuar de acuerdo a los principios y valores de Dios, ¿qué tengo que hacer? Y le tengo que dejar a Dios que actúe en mi vida. La seña botuno hacienda y cuasemba ebe veñan de yarabe sienda tuya y inda ley o inda entendido y veñan de yarabe y así. Entonces nosotros no vamos a tener las características y los elementos espirituales que provienen de una enseñanza de Dios. Porque de tuya y ya yo vea, de ley ni entender, no te dejas catequizar. Porque el catejeo justamente es la parte del estudio, de la formación. Vean con la catequesis, catejeo. Ahora ya hablan de catequesis, ya hablan de catejeo para que pueda resonar, pero para que salga automáticamente, inconscientemente como sea antes. La OEI debe de, yo leí que se la corrupción, ya popea y fácil, ya mondapea. Si vos te formaste, te educaste, leíste, entendiste,
¿Te preocupaste de tu vida, en tu formación, de los valores y principios? Ahí la bella entenderá a la corrupción. Jamás. ¿Por qué? Y porque sale desde adentro tu reacción de una manera positiva contra lo negativo. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Todavía no se tenían noticias sobre la suerte de la armada comandada por don Juan de Austria, hermano del rey Felipe II de España, que pretendía detener a los otomanos, cuyo comandante, Ali Pachá, había amenazado con llegar hasta Roma al mando de 100.000 hombres y convertir las iglesias de la ciudad eterna en caballerizas. El Papa Pío V estaba preocupado con razón y por eso oraba constantemente en las calles acompañado de miles de romanos. Eran ya casi las 5 de la tarde de ese 7 de octubre de 1571 y de pronto el Papa, por un impulso misterioso, se asomó por la ventana, se quedó ensimismado mirando las nubes y alborozado les dijo a los cardenales que lo acompañaban: demos gracias a Dios por la victoria que ha concedido a los ejércitos cristianos. En efecto, a miles de kilómetros de distancia, mientras tenía esa visión, sus huestes aplastaban a los turcos en la batalla de Lepanto, en la que precisamente Miguel de Cervantes Saavedra perdió un brazo. Antonio Miguel Ghislieri, nacido en Bosco, Italia, el 17 de enero de 1504, creció en la campiña de su ciudad natal, pastoreando las ovejas de su padre, y en el silencio de esas praderas afinó el oído para escuchar la voz de Dios, al que se entregó sin condiciones y por medio de la oración, la alabanza y la meditación constantes. Convencido de su vocación, ingresó a la orden de los dominicos a los 14 años. Y muy pronto se destacó por su devoción, obediencia y liderazgo natural que sin pretensiones ejercía sobre sus compañeros. En 1528 recibió la ordenación sacerdotal en Génova y además de enseñar filosofía y teología, fue maestro de los novicios y prior de varios conventos. La fogosa defensa teológicamente impecable que hacía de la fe para combatir la doctrina protestante que poco a poco se desparramaba por toda Europa, llamó la atención de Pablo IV, que lo nombró defensor de la fe y obispo de la diócesis de Sutri y Nepi. Pues la labor de él fue fecunda, no se dejó esperar. Esa labor episcopal fue premiada por el mismo Papa al imponerle el capelo cardenalicio en 1557. Tras la muerte de su mentor, permaneció a la sombra porque tuvo diferencias con el siguiente Papa Pío IV, que lo alejó de Roma, a la que volvió cuando falleció este pontífice, y dado su prestigio y fama de austeridad, fue elegido sucesor de San Pedro el 7 de enero de 1566 y adoptó el nombre de Pío V. Una vez instalado en el solio pontificio, Pío V conservó su hábito blanco de dominico. Desde entonces los papas usan sotana blanca, es por eso justamente. Y se dio a la tarea de aplicar las reformas decretadas por el Concilio de Trento, finalizado 3 años antes. Prohibió tajantemente a los prelados, a los priores, a los abades, a los sacerdotes, que se alejaran de sus sedes sin permiso superior, porque muchos llegaban, iban y atendían la misa y salían y se iban para sus casas o para sus fincas. Pero imagínense ustedes que por la dispersión litúrgica en aquella época, dispersión litúrgica de la misa,
cambiaba de región a región. Entonces introdujo el misal romano universal que unificó los ritos de la Eucaristía en todo Occidente, lo sincronizó con un nuevo breviario, el romano, y así logró uniformar todas las plegarias de los oficios. A continuación promulgó el Catecismo romano, que entre otras cosas fue la guía teológica de los católicos hasta la publicación en 1999 del nuevo Catecismo de Juan Pablo II. Afirmó férreamente la autoridad papal sobre todos los reyes europeos, excepto sobre Isabel I de Inglaterra, a la que no pudo someter, y por eso la excomulgó en 1570. Se enfrentó con denuedo a los turcos, quienes después de su derrota en Lepanto, desistieron de invadir Europa. Pues extenuado por el ayuno, la penitencia y su gigantesca labor reformadora, San Pío V murió a los 68 años, en 1572, y fue canonizado por Clemente XI en 1712. Por eso hoy, 30 de abril, día de su festividad, pidámosle a San Pío V que nos ayude a reformar nuestras vidas y nuestras conciencias para ponerlas al servicio de Dios. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Continúa la emotiva peregrinación de fieles a la Basílica de Santa María la Mayor en el segundo día de visitas a la tumba del Papa Francisco. Miles de personas han pasado por el lugar en un ambiente de recogimiento y respeto. Yo no imaginé la emoción que iba a sentir al estar delante. Pues de mucha alegría y mucho descanso. Siento que descansa. Está bellísimo, siente uno un como presencia muy bonito, sagrado. No tengo otras palabras como para describir la sensación que siente uno. Desde tempranas horas de la mañana, los accesos a Santa María la Mayor volvieron a llenarse de peregrinos y visitantes. Muchos vienen de distintas partes del mundo para rendir homenaje y rezar junto a la tumba del pontífice, situada junto al altar de la histórica Basílica Romana. Beautiful, peaceful. Hermoso, tranquilo, sereno, internacional. Había mucha gente de todas partes del mundo. Muy emocionada porque llegué aquí viernes para verlo en la basílica, fui al funeral y ahora verlo aquí, el momento final. La sencillez del sepulcro refleja el estilo de vida que caracterizó a Francisco durante su pontificado. Él quiso que fuera sencillo, en el suelo y sin ninguna decoración. Amazing. It was truly beautiful. Increíble, realmente hermoso. Me refiero a todo el arte y a la decoración, maravilloso, que demuestran cuánto le importa a la gente y cuánta pasión y amor se puso en todo esto. Todo irradiaba esa energía. Ha sido una persona muy del pueblo y a la vista está la gente que hay aquí en Roma este fin de semana. La basílica permanecerá abierta durante horarios extendidos para permitir que el mayor número de fieles pueda acercarse. En tan solo una jornada pasaron por allí 20.000 personas.
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 5, versículo 23. Aquí, entonces, en el hebreo, ¿verdad? David consultó a Yahvé. Baishal, ¿verdad? Baishal David. Ba-Adonai. ¿Se acuerdan que Yahvé nunca se puede pronunciar el nombre de Yahvé? Ba-Adonai. Es decir, Adonai es Señor. David que consulta al Señor, sería si vamos a hacer una traducción directa, ¿verdad? Pero se entiende que ahí aparece el nombre de Jehová, ¿verdad? Que quiere decir el nombre de Dios que era impronunciable. Diga tú y entonces Yandeña pronuncia. Incluso ese nombre de Dios está mal escrito, vamos a decir. Hay un error ortográfico en el nombre de Dios. Pero ¿por qué, querido hermano? Ellos ponen a propósito porque el nombre de Dios no se puede pronunciar. Entonces cuando ven ese error ahí, garrafal, el nombre de Dios, que sería Jehová, porque el hebreo pues se escribe consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, siempre consonante, vocal, consonante, vocal. Vea la regla del hebreo. Allí cuando le coy la ñandella de coja consonante, por ejemplo. Bra, o me hace cuando le coy. Pra, o me le coy. Porque tiene que haber una consonante y tiene que haber una vocal. Y entonces incluso, eso que más o menos parece que tiene algo de dos consonantes juntas, por ejemplo, brit. En realidad, ahí, eso se le llama Sheva, se llama. Es una E, pero es una E tan suavecita que casi no se escucha. Algunas veces nosotros pronunciamos con más fuerza, ¿verdad? Berit, ya es berit. Pero sin embargo, la verdadera pronunciación del Sheva se llama esa E, la mitad de la E ya es Brit. Hubiese alianza. Bueno, y así, queridos amigos, es muy interesante, ¿verdad? Entonces entender un poco aquí cuando le está diciendo Baishal David Ba-Adonai. David volvió a consultar o consultallé. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Esto es importante que vayamos al caracú, ¿verdad? Este verbo sha'al, que nosotros ya sabemos, implica siempre una petición formal. Upea dice Ina, David la ocu envolve formalmente a eoñeñandúa e iñandillana. Xenere indica tu moaimba de beayapo. Es decir, si yo soy un presidente, si yo soy un ministro, si yo soy papá de familia, si yo soy un obispo, si yo soy un sacerdote, ayer voy a beñandillana formalmente, añesuana beñandillana no debe, ayer urejupe iluminación, da ego kwa oñe etande, si te hoya popea ya poamoa. Sino que de, por ejemplo, o un debe tenía de ame etande coima jaime ese felicitación pe allá para con puente coa. De formalmente, entonces aquí lo que te está diciendo, Baishal David Ba-Adonai, e ponanduta veñande ya da guapita jereta a coimeata biose coandi. Coabigo se yapona, se vio añenri que sea ilícitamente, ame con ave, con amba, con a, que es un pecado porque entra dentro del aspecto moral. ¿Ves? Se inhala este verbo sha'al, interrogarse e interrogar a Dios formalmente. Eso quiere decir, bueno, eso es lo que está haciendo David entonces. En hebreo, este prefijo, queridos hermanos, indica una acción repetida con una intención, atención, bien deliberada. Vais a inhalar bien deliberada, que David sabía que no debía improvisar las cosas, que no se podía dejar llevar por los famosos amigos, lo que sea. Solamente si somos títeres en las manos de otras personas, entonces no vamos a hacer el sha'al. Jamás vais a ver donde por andureita manio, porque en tegoría y cuando tengo que cumplir tema orden. Era ya ponte más la oye, ¿entendieron, queridos amigos? Así que es importante ñandela yicua. Este es un libro político y sobre todo es para políticos, ¿verdad? Entonces, Dios prohíbe, queridos amigos, este confrontamiento así
por el fanatismo nomás o por algo ya dirigido. Entonces, por eso este verbo es demasiado importante, el sha'al. Formalmente, ñañesube ñande yayeruyube ba'eva la oipotá. Bueno, queridos amigos, así entonces vamos a ir pidiendo, ¿verdad?, al Señor que nos ayude también a nosotros a confrontarnos y a afrontar las situaciones. ¿Pero cómo? Después de haber meditado. Peagoñan de peñaneñeve, vaya eñamindu'u. Eñamindu'u dice reflexionar. Reflexionar y saber hacia dónde estamos caminando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Esto que estamos haciendo es un pocané o esto es verdaderamente la justicia con la que nosotros tendríamos que actuar de acuerdo a los valores y principios que Dios nos enseña? Muy bien, queridos amigos, vamos a continuar con estas reflexiones que son maravillosas, ¿verdad? Que nos enseñan muchísimo, porque son actitudes, cómo nosotros tenemos que actuar en nuestra vida. Es importante, así es que me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor para que también nosotros seamos capaces de sha'al. Sha'al dice consultar, interrogar, preguntar, saber lo que Dios quiere y lo hacemos de una manera formal ya egurbe. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.